Bienvenido, bienvenida a este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. El día de hoy vamos a platicar sobre VIH y discriminación. Después de casi 4 décadas de la epidemia de VIH, no se ha eliminado el estigma hacia las personas que viven con el virus y hacia las poblaciones claves, que son las más afectadas por el mismo: hombres gay, mujeres trans, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas inyectables. Todas las personas somos vulnerables a contraer el VIH, pero algunas poblaciones tienen mucho más riesgo por diferentes factores como sus prácticas sexuales o algunas cuestiones más estructurales. De acuerdo con ONU-SIDA, 37.7 millones de personas viven con VIH en todo el mundo. Esta agencia estableció que para el 2020 la meta 90-90-90, es decir, 90% de personas conocer su estado serológico, 90% de las personas tener terapia antirretroviral de quienes viven con VIH y 90% de las personas que toman terapia antirretroviral tener supresión viral, pues no se alcanzó. Los porcentajes quedaron muy por debajo: 81%, 67% y 59% respectivamente. El año pasado también se reportaron 1.5 millones de casos nuevos en el mundo. Para 2030, la meta global es cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes. En el 2020, los grupos de población clave mencionados y sus parejas sexuales representaron el 65% de las nuevas transmisiones a nivel mundial. ONU-SIDA subraya que el riesgo de contraer el VIH es 35 veces mayor entre las personas que usan drogas, 34 veces mayor para las mujeres transgénero, 26 veces mayor para las personas trabajadoras sexuales y 25 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En la Ciudad de México existen cerca de 50,000 personas que viven con VIH, mientras que en toda la República Mexicana se estima que son alrededor de 230,000 personas. El diagnóstico del VIH es del 60% y el 17% de las personas diagnosticadas no se incorpora a tratamientos de manera inmediata. Justo por todos estos datos y por la preocupación de no haber alcanzado las metas y de que muy probablemente no alcanzaremos las metas de 2030, creemos muy importante que este programa lo dediquemos específicamente a hablar sobre los impactos diferenciados de la pandemia, pero no solo eso, sino hablar sobre los estigmas y la desinformación que sigue existiendo sobre el VIH y sobre las personas que viven con VIH. Para difundir y clarificar esta información, este día de hoy me acompañan Alain Pinzón, director de VIH Libre, y Marta Medina, directora general de Casa de la Sal, a quienes me da muchísimo gusto recibir en Espacio Diverso. Y antes de pasarles la palabra, quiero darle las gracias a Nidia Díaz, intérprete de lengua de señas, quien hace siempre este programa accesible. Muchas gracias, Nidia. Pues bueno, Marta, Alain, queremos justo empezar ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Cuáles son los principales estigmas que se siguen reproduciendo en torno al VIH? Marta, por favor, adelante. Hola Geraldina, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues bueno, finalmente la estigmatización sigue siendo la misma, aunque parece increíble desde hace 4 décadas, que sigue siendo la misma, ¿no? Sigue habiendo una asociación de vida con respecto a un tema de salud, ¿no? Viene haciendo una analogía entre una situación que no siempre puede ser algo que simplemente se dio. Todos estamos sujetos a poder tener VIH y sin embargo hay una actitud hacia las personas que viven con VIH de rechazo, de discriminación muy palpable y muy latente en todos por aquellos comportamientos que pudieron o no haber tenido a lo largo de su forma de vida o porque simplemente por situaciones de vida se encontraron en el terreno del VIH. ¿No? No necesariamente fue algo buscado, ni mucho menos. Y aquí sí socialmente es algo que se ha encontrado, desgraciadamente, que se ha mantenido a lo largo de tantos años. Y es que se asocia y se juzga socialmente
a una persona que vive con VIH por el simple hecho de tenerlo y se asocia que tiene una conducta de vida, quizás viéndolo desde un aspecto moral como no apta para el resto de la sociedad, ¿no? Y aquí vienen ciertas actitudes de discriminación que pueden llegar a ser desde simples formas de despreciar a la hora de saludar, porque sigue habiendo este tabú de que el VIH se contagia por el simple contacto, ¿no?, de piel, que hasta ciertas actitudes ya mucho más elevadas, como pueden llegar a ser agresiones físicas o simplemente la muerte, ¿no? Pero hay de todo, hay desde rechazo y puede ser desde dentro de la misma familia, conocidos, personas con las que colaboras en la parte laboral, o sea, no contrataciones. Vamos, no hemos avanzado, en esa parte no hemos avanzado por mucho de que han pasado los años, por mucho de que pudiéramos comparar un poquito ahorita en estos tiempos de pandemia que tenemos tan reciente lo del COVID, que quizás pudieras decir, no es lo mismo contagiarse de COVID a estas alturas que hace un año, ¿no? Porque ya se tiene más información, porque sabes cómo manejar el tema, porque sabes a lo mejor qué procesos sí funcionan o qué no funcionan y cuáles son los tratamientos más adecuados. A pesar de todos estos años y este caminar con el VIH, no hay esa información. O aunque se tenga, sigue habiendo esta información errónea o de que, porque si me acerco a una persona que tiene VIH me va a contagiar, que si lo saludo de beso, que si comparto un plato. Esta parte genera una discriminación muy palpable, muy tangible en gente que puede ser de la gente que nosotros nos referimos o estamos en contacto día a día. Y esto es muy lamentable porque lleva a un estado de aislamiento a las personas que viven con VIH que puede llegar a ser peligroso hasta para su vida. Por supuesto, la criminalización hacia las personas que viven con VIH, y lo hemos visto en casos recientes en la República. Alain, eh, justo, ¿no? ¿A qué tipo de discriminación se enfrentan las personas que viven con VIH? Muchas gracias, Gerard. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Un honor. Yo creo que yo iniciaría hablando de estos pequeños detalles que nos hacen pensar que somos tan diferentes y que nos hacen pensar que estamos tan enfermos que no mereceremos un trato igual a las demás personas. Creo que esos pequeños detalles son también los que van alimentando un autoestigma diario en todos los ámbitos de nuestra vida. El pensar que somos esas personas peligrosas que pueden hacer daño a otras personas que queremos, ¿no? Como nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos. Creo que también eso nos lleva a hablar de un estigma mucho, muy profundo, muy arraigado socialmente y que se ha convertido en uno de los principales retos y problemas que tenemos actualmente, que son los autoestigmas y que es el tratamiento de la salud mental. Y creo que eso es uno de los graves problemas que tenemos en este momento. Hemos avanzado muchísimo al respecto de los tratamientos antirretrovirales en tema clínico y médico. En este momento México tiene uno de los medicamentos más avanzados, con mayor barrera genética, con muchísima aceptación al respecto de los pocos efectos secundarios que tiene, pero no tenemos una salud mental. Es decir, tenemos un tratamiento antirretroviral muy eficaz que nos va a mantener saludables, indetectables, pero no tenemos una salud mental que nos quiera hacer mantenernos vivos o que quiera hacer mantenernos de alguna manera tomando el medicamento todos los días. Entonces, creo que también eso es uno de los graves problemas. Socialmente estamos súper atrasados, no tenemos protocolos tampoco dentro de las instituciones de salud actualizados, tenemos una norma mexicana atrasadísima que es de los 90s. Tenemos en muchas ocasiones tratos discriminatorios que son institucionalizados, como por ejemplo voy a citar el problema del IMSS, en donde todavía en muchas de sus fichas médicas sacan leyendas como transmisión, no, contagio homosexual para referirse a una persona con un nuevo diagnóstico de VIH. Entonces, hemos avanzado mucho clínica y médicamente. De la investigación también tenemos ahorita en activo un protocolo que se llama Mosaico, un ensayo clínico que está alrededor de 10 países en todo el mundo, pero no tenemos las herramientas sociales necesarias para poder avanzar, tener un trabajo, tener una familia,
poder embarazarse las mujeres, llegar y decirle a nuestro jefe, ¿sabe qué? Voy a llegar tarde porque mañana tengo cita con mi infectólogo o voy a recoger mi medicamento antirretroviral sin que yo tenga el miedo de que me vayan a correr. Creo que es uno de los principales problemas que tenemos en este país. Claro, no, bueno, Alain, has puesto sobre la mesa pues muchos temas muy importantes que creo que tenemos que discutir, ¿no? Me parece que, por ejemplo, algo que me encantaría que explicaras para quienes nos están acompañando hoy en Espacio Diverso es el tema de los antirretrovirales, la adhesión y la indetectabilidad, porque creo que falta mucha información sobre esto. ¿Nos puedes explicar cómo funciona justo pues el acceso a los antirretrovirales y la adhesión, etcétera, por favor? Claro que sí. Cuando una persona vive con VIH y hace todo el trámite que tiene que hacer para poder recibir los medicamentos antirretrovirales, primero hacer una anotación aquí, una nota al pie. El medicamento antirretroviral en México es gratuito en absolutamente todas las instituciones de salud pública. IMSS, ISSSTE, Capacits, en absolutamente todos los institutos de salud pública el medicamento es gratuito a partir del 2001 que se inició el acceso universal a la ARV. Lo segundo, cuando tú inicias a tomar tu tratamiento antirretroviral, bueno, pues tenemos que tener bien claro que es un tratamiento que vas a tomar toda tu vida, que vas a tenerlo que tomar todos los días a la misma hora siempre. Y va a tener que llevar un seguimiento virológico que incluye tratamiento obviamente antirretroviral, los laboratorios médicos, las citas médicas y el seguimiento con tu doctor en cita, ¿no? En cita médica. No importa qué esté pasando en el mundo, tú tienes que tener esos puntos, ¿no? Lo otro, la adherencia. La adherencia al tratamiento antirretroviral se cree que nada más es tomar una pastilla al día, todos los días, a la misma hora. Sin embargo, la adherencia al tratamiento también incluye la salud mental, ¿no? El acudir a terapia si es que uno la necesita, el acudir a tus citas médicas, el llevar una vida saludable, como todas las personas debemos de llevarla, ¿no? Y por supuesto, llevar también un seguimiento al respecto de tu conteo de carga viral y CD4. Eso es como tener un seguimiento virológico y una adherencia al tratamiento. Si tú ya estás bien adherido, vas a lograr ser indetectable en poco tiempo. ¿Y qué es ser indetectable? Es una persona que vive con VIH. En México, el conteo para la indetectabilidad es menor de 40 copias. Menos de 40 copias de virus del VIH en 1 mililitro de sangre te convierte en una persona clínica y médicamente indetectable. ¿Y qué es ser una persona indetectable? Que no puedes, es decir, que no eres capaz de transmitir el VIH de ninguna forma, aún si no estás usando condón, a otra persona. Porque la cantidad de copias del virus es tan baja que ni siquiera una máquina de laboratorio puede detectar. Entonces, si tú estás indetectable, eres intransmisible. Es decir, el virus no se va a transmitir a otra persona, aun si no estás usando condón. Entonces, creo que ese es uno de los puntos muy importantes. Por eso es que la meta 90-90-90 nos va a llevar a la indetectabilidad. No lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso, no tenemos tratamientos, no tenemos un montón de cosas que nos faltan. Pero las personas que sí están indetectables, entonces nosotros tenemos solamente un solo trabajo, una obligación: tomar nuestro tratamiento antirretroviral en forma continua y en forma responsable. Muchas gracias, Alain. Esa me parece que es información muy valiosa que no necesariamente todo el mundo conoce. Marta, ¿qué nos puedes decir tú con respecto justo a algo que han estado demandando varias organizaciones y que tiene que ver con el tema del acceso a los antirretrovirales y en qué situación nos encontramos para que las personas puedan acceder a sus tratamientos? Sí, mucho de lo que dice Alain es que precisamente parte de la indetectabilidad lo que te da es la posibilidad de tener planes de vida, de hacer un plan de vida, ¿no? Simplemente como mujer y que dijeras, bueno, quiero tener familia, es la forma en que lo puedes hacer. O sea, se puede lograr, aunque te enteres a la mitad del embarazo, ¿no? Pero lo ideal es que si tú sabes que tienes VIH y estás indetectable, entonces puedas hacer un plan de vida y todo esto. Ahora, ¿qué pasa hoy por hoy? Pues ha habido un sube y baja espantoso en la cuestión de la atención médica. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID como que se tapó. O sea, se puso un velo
en el sentido de que lo único que interesaba era el COVID. Y de ahí fue precisamente el hecho de luchar en las organizaciones por lograr nuevamente una visibilización del VIH, ¿no? Es volver a decir, aquí estamos, seguimos, no nos hemos ido, y es más, estamos arraigados, digo, ahí no me dejará mentir, que ha sido una lucha constante de hacerse presente, de buscar espacios para la atención de las personas con VIH, con o sin síntomas de COVID, o sea, que hubiera espacios dentro de los hospitales para que pudieran recibir a las personas, parte del personal que está especializado, de los médicos que están especializados en los tratamientos para personas con VIH, los llamaron a primera línea de COVID y entonces quitaron a esas personas que estaban especializadas en los tratamientos y en atención a las enfermedades oportunistas, ¿no? O que se convergen un poco con el VIH. Las llamaron a primera línea de COVID. ¿Qué pasó? Quedó personal que no está realmente lo suficientemente especializado o capacitado para poder atender a las personas con VIH. Y entonces no es lo mismo tratar con una gripa que trabajar con una neumonía, ¿no? Entonces no es como parece, pero no es lo mismo. Y es parte de los problemas que se enfrentó, ¿no? O simplemente llegan y pretendían, bueno, se logró en algunos casos, se logró que se empezara a dar el abastecimiento para 3 meses para evitar que tuvieran que estar frecuentemente asistiendo a hospitales y exponiéndose a la cuestión del contagio de COVID, ¿no? Pero en otros casos no se logró, simplemente no tenían el abastecimiento suficiente de medicamentos como para poder postergar estas visitas y que si estaban indetectables, si estaban estables, pudieran brincar hasta 3 meses con tratamiento para evitar estar exponiéndose de más, ¿no? Ahora, ciertamente, otra de las cosas y de las ventajas que te da la indetectabilidad es precisamente esta resistencia de tu sistema inmunológico al parejo que cualquiera que estuviera en buen estado de salud, ¿no? Entonces, puedes hacer frente a un COVID sin ningún problema, como cualquier otra persona que esté en buenas condiciones, ¿no? De salud. Porque aquí aclaremos que las personas que viven con VIH, la verdad es que todos deberíamos de ser así, que tener este cuidado y esta rutina y este ejercicio de estar frecuentemente vigilando nuestros números, ¿no? Nuestras cifras y nuestro estado de salud, porque en realidad no lo hacemos. O sea, la cultura que tenemos es que nuestra atención médica es cuando algo sucede o cuando algo nos molesta o cuando algo necesitamos. Y entonces ahí es cuando acudimos a la revisión. Cuando debiera de ser preventivo, cuando debiera de ser que cada 6 meses, cada año fuéramos a hacernos una verificación completa, así como los carros en la Ciudad de México, igual nosotros. Y debiéramos hacer eso, somos muy disciplinados con los carros, pero no lo hacemos con nosotros. Y esa es parte, o sea, realmente una persona que tiene una adherencia sana al tratamiento, que ahí sí yo sí les digo, ese sí es el matrimonio de veras. O sea, ese sí es el de por siempre y para siempre y bajo contra llueve, truene y relampague. Ahí sí hay que casarse al tratamiento, ¿no? Ese sí es el matrimonio de veras. Porque verdaderamente el que lo logres te permite pues tener de todo, ¿no? Incluso hoy por hoy, parte de la problemática que está teniendo las personas que viven con VIH es precisamente enfrentarse a llegar a un adulto, a edades de adulto mayor y empezar con una cuestión de preocuparse por cuestiones de polifarmacia geriátrica que combine con sus antirretrovirales, o sea, entonces estás empezando a entrar en otro esquema de vida, ¿no? O sea, ya traes otras preocupaciones que hace 40 años no se veían, ¿no? Porque antes sí se consideraba el VIH como una enfermedad terminal, ¿no? Entonces era tratar de lograr una mejor vida, pues ahora sí que un buen morir, ¿no? Y hoy por hoy no, hoy estamos hablando de una enfermedad crónica, pero que si la atendemos y somos responsables de nuestra salud, ahí sí tenemos una posibilidad de vida. Pero ciertamente no es nada más la toma del medicamento, como bien dice Alain. O sea, estamos hablando de una serie de cofactores que influyen para el adecuado estado de salud completo, que en general influyen en todas las personas, pero es particularmente importante con las personas que viven o que están recién diagnosticadas. ¿Por qué? Porque eso puede ser la clave para que realmente acudan a recibir su tratamiento, porque pueden estar vinculados, que es lo que llamamos que ya se establezca esta relación con la clínica, la que sea, ¿no? Y que empiezan a crear un expediente médico y que tengan acceso al medicamento. Pero esta adherencia o acudir a estas citas, es indispensable que tengan un soporte,
que tengan redes de apoyo, que que no hagan esta autodiscriminación que mencionaba Laín, porque eso es clave. O sea, si la propia persona se ve a sí mismo como un error o como un desperfecto social, pues, o sea, estamos muy mal. O sea, ya de ahí ya estamos tropezando nosotros mismos poniéndonos obstáculos. Entonces, es parte del proceso y para lo cual muchas de las organizaciones sociales estamos trabajando, para dar ese soporte cuando las personas recién diagnosticadas no tienen ese apoyo familiar o social o laboral, porque es muy complicado en un trabajo estar pidiendo constantemente cada 3 meses, cada mes, cada revisión, o sea, permisos para salir a hacerse análisis, permisos para ir por el medicamento, permisos para, o sea, es un poco complicado o muy complicado. Marta, muchas gracias. Creo que también algunas de las cosas que has dicho me parece que las vamos a recuperar además en el próximo corte, sobre todo el tema del trabajo, porque todavía seguimos recibiendo denuncias en el COPRED relacionadas con el derecho al trabajo y las personas que viven con VIH, ¿no? Exámenes de sangre para ingresar o exámenes de sangre de repente en algún momento en donde se descubre, lo pongo así, entre comillas, porque pues el estado de salud de las personas no tendría por qué ser un tema que le interese a los empleadores o a las empleadoras, se descubre que una persona tiene VIH y son despedidas de manera injustificada. Sobre esto vamos a platicar y también me gustaría, Alain, que regresando del corte nos platicara sobre el ejercicio mosaico, para que justamente nos platicaras de qué va esta vacuna y bueno, pues qué implicaciones va a tener esto para las personas en general y la relación con el VIH. No le cambien, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre VIH y discriminación. Nos vemos ahorita. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre VIH y discriminación. Y bueno, pues en el corte pasado estábamos platicando sobre la adherencia a los tratamientos antirretrovirales, la indetectabilidad, la intransmisibilidad, pero Alain también mencionó algo en su intervención sobre el ejercicio mosaico. Entonces, me gustaría que nos platicaras, Alain, qué es eso, de qué se trata y qué beneficios va a traer para la salud de todas las personas. Claro que sí. El ensayo clínico mosaico llegó a México. Se estuvo preparando su llegada desde hace 2 años, pero por el inicio de la pandemia se atrasó. Vive Libre y su servidor somos parte del Consejo Asesor Comunitario de la Clínica Viva del Hospital de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el que está instalado el trial de Mosaico. Es un ensayo que ha estado en diferentes países de varios continentes y pues ahorita está en México. El reclutamiento de las personas ya se logró, es decir, que ya se cerró el reclutamiento, ya nada más va a ser el seguimiento de las personas que están dentro del protocolo y pues es estar de alguna manera monitoreado mediante algunas vacunas para las personas participantes y empezar a monitorear pues al respecto de su vida sexual y las características. Esto inició con 2 poblaciones, que son las 2 poblaciones clave en México, que son hombres que tienen sexo con hombres, no importando su orientación sexual, y las personas en general trans. Entonces, sí, ya se logró el reclutamiento y ahorita va a ser hasta, me parece que 2023, cuando se va a llegar al final del ensayo aquí en México y estaremos viendo que es un ensayo clínico en fase 3, que es lo más alto que ha llegado un ensayo clínico, un protocolo de este tipo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que se compruebe la efectividad de la vacuna y entonces empiece ya a haber un tema ya de producción de la vacuna masivamente. Entonces, es una muy buena noticia porque entonces estaríamos hablando de una prevención completa, ¿no? Del VIH y muy probablemente el fin de la pandemia a partir de una vacuna preventiva, ¿no? No hay cura todavía, pero habría una vacuna preventiva y eso ayudaría muchísimo para la prevención combinada. Entonces, creo que eso es una muy buena noticia y bueno, el que México esté siendo parte de este ensayo clínico en fase 3 es enorme, es enorme, es enorme, es enorme. Sí, son muy buenas noticias y sobre todo eso, ¿no? Que haya una vacuna justamente pues para poder prevenir el contagio de VIH.
y en ese sentido, el hecho de que estemos participando, ¿tú crees que con esta vacuna lleguemos al 2030 como se plantea? Yo creo que si esta vacuna se llega ya al siguiente, pasa esta fase 3, yo creo que muy probablemente podamos empezar a hablar de la posibilidad de llegar al 2030 con las metas de ONUCIDA. Posiblemente, porque el inicio de la pandemia de la COVID-19 vino a darle un grave problema a la pandemia de VIH y SIDA en todo el mundo. Y específicamente en México nos hemos atrasado muchísimo en datos comparados del segundo trimestre del CENSIDA del 2020 en comparación con el segundo trimestre del 2019. La detección bajó un 59% en VIH y 57% en sífilis. Habrá que hacer la comparativa de este año en comparación con el 2019 al 2021 o incluso al 2020 con 2021, pero los centros comunitarios tuvieron que cerrar y entonces el trabajo comunitario empezó a ser en línea y en calle. Entonces, pues es muy complicado así poder llegar a una meta. Y si a eso le sumamos que los trámites administrativos en instituciones con derecho a audiencia, sobre todo, están siendo muy complicados y están siendo con muchísimas problemas al respecto del espacio porque hay conversión, reconversión, desconversión. Entonces hay un grave problema el que tenemos, pero aún así creo que con la aprobación de la vacuna y que pase la siguiente fase, que sería la última de aprobación, yo creo que sí estaríamos hablando de un cambio radical para poder llegar a las metas 2030 de UNCIDA. Y eso sería interesante, importante y maravilloso que pudiéramos contener, ¿no? La pandemia de VIH, porque pues sigue hablándose de una pandemia. Y en ese sentido, pues también, Marta, ¿tú cómo ves el tema de Mosaico? Ustedes han participado desde Casa de la Sal. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Bueno, nosotros estamos muy emocionados porque quien es la líder del proyecto Mosaico aquí en México es la doctora Marius Gay, que es precisamente fue parte de los inicios de Casa de la Sal. Entonces es pues realmente como gente de casa, ¿no? De gente de nosotros que está ahí, ¿no? Metida. Y la verdad es que es muy, muy padre, muy emocionante el ver que podemos empezar a ver una luz al final del túnel, o sea, como que finalmente están volteando a ver y dicen, ah, caray, traemos el VIH por aquí todavía, ¿no? No hemos avanzado a lo largo de todos esos años y aquí lo traemos y seguimos viviendo con él, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dice Ara Inés, la verdad es que son muy buenas noticias. Creo que todas las organizaciones que trabajamos con VIH, la verdad es que creo que estamos muy emocionados por ver ya los resultados. O sea, sabemos que toma su tiempo y que hay que darle tiempo al tiempo, pero creo que es un gran, gran avance. Quizás vamos a atender a las poblaciones o personas que sus actividades tienen mayor riesgo, no necesariamente todas aquellas que están realmente afectadas. Digo, nosotros en particular trabajamos mucho con mujeres y detectamos mucho mujeres heterosexuales que tienen VIH, ¿no? Y que no lo descubren sino cuando ya se está en un estado muy avanzado y que muchas veces ya son situaciones muy delicadas. Pero ciertamente creo que sí vamos a dar, es un gran, gran paso, ¿no? Y tomar el tema de la prevención creo que es la bandera más fuerte que podemos hacer hoy por hoy, ¿no? O sea, es ahora sí que echar todos los kilos al asador y meter, prevención es lo básico, ¿no? Entre más educación, más abramos este tema, hablemos de este tema y demos información que sea veraz, que sea cierta, que sea palpable y que quitemos mitos, que logremos romper este estigma que ha venido por generaciones. Creo que vamos a avanzar al parejo de la vacuna, ¿no? Porque entonces vamos a desmitificar muchas de las cosas de las conductas sociales que hemos tenido hasta hoy y que precisamente han impedido que la gente pueda acudir por tratamiento. Parte de lo que de la pandemia del COVID ha dado es toda esta irregularidad en el mantenimiento de un trabajo. O sea, nosotros atendemos poblaciones que generalmente son de bajos recursos, de muy bajos recursos. Son personas que sí o sí tienen que salir a trabajar. O sea, no hay más, ¿no? O sea, tienen que trabajar. Entonces es parte de lo que nosotros tenemos en casa, ¿no? Que son personas que se están arriesgando todos los días,
que se están exponiendo todos los días. Y muchos de ellos se quedan sin trabajo o no tienen, esta parte que menciona Alain, que el tratamiento es gratuito. Es importante porque todavía sigue habiendo este temor de decir, pues, ¿cómo me voy a ir a checar? O sea, ya sé que tengo VIH, pero no puedo ir al doctor porque ¿cómo voy a pagar el tratamiento? A ver, el tratamiento es gratuito. Esa es parte de la información que debe ser básica, ¿no? En la educación. Y además, este brinco, ¿no? Que se ha tenido ahora entre que si se quedan sin el IMSS, tenían IMSS, y se quedan sin IMSS, y entonces pasan al INSABI, y esta parte, este proceso de migración, que muchas veces es tortuoso para las pobres personas, que dicen, ya de por sí traen el problema del estigma. Muchas de ellas traen la discriminación en sus propias familias o en sus propios medios sociales. Y además, todavía bajos recursos. Y además se quedaron sin trabajo. Y además tienen que estar pasando por la migración de los protocolos, todos estos protocolos que son una cosa pavorosa verdaderamente. Y que muchas veces estamos hablando de personas que se quedan sin tratamiento 3 meses, 2 meses varados en el limbo, ¿no? Y que parte del problema de romper un tratamiento es precisamente de esta inestabilidad de los tratamientos, es precisamente la resistencia que puede llegar a hacer el organismo ante los antirretrovirales. Y entonces sí nos metemos en más problemas, ¿no? Porque tenemos que estar brincando de esquemas para ver cuál vuelve, ¿no? Realmente el organismo a formar parte de. Y estos son temas que están en el día a día. O sea, realmente estamos batallando con eso todos los días, todas las organizaciones estamos en ese problema, ¿no? Entonces creo que la parte de Mosaico es, bueno, noticias buenas y lo que le sigue. Realmente sí, solo nos queda tener un poquito de paciencia para poder ver los resultados y ojalá y estos sean favorables, ¿no? Sí, por supuesto. Pues yo resumiría un poco lo que han dicho, porque me parece muy importante, la prevención. Mientras no esté la vacuna del ensayo, que le decía yo, ejemplo del ensayo clínico Mosaico, sexo seguro, prácticas sexuales seguras. Hay mucha información en redes, pueden buscar en varias organizaciones que están compartiendo información sobre cómo tener prácticas sexuales seguras. Conocer nuestro estado serológico, deshacernos de ese autoestigma y acabar, digamos, con ese estigma social sobre hacernos una prueba para conocer nuestro estado serológico. Y si tenemos VIH, pues acceder a tratamientos son gratuitos. Lograr la adhesión a través de las consultas médicas, de darle seguimiento y no solamente consultas médicas, digamos, de salud física, sino también salud mental, como dice Alain. Y algo muy importante que tiene que ver con eliminar los estigmas, eliminar la criminalización, porque existe mucha criminalización, y a eso quiero pasar ahora contigo, Alain, a la cuestión relacionada con ver a las personas, y tú lo dijiste hace un rato, que viven con VIH como peligrosas per se. Y esto es un estigma que pesa de manera muy grande y que justo impide que las personas tengan prácticas sexuales seguras, que conozcan su estado serológico, que conociendo su estado serológico accedan a tratamientos antirretrovirales. Y entonces, pues esto pone en peligro su propia salud, ¿no? Y la deteriora de una manera muy grave. Entonces, ¿cómo se vive esta cuestión de la criminalización y cómo ves tú, cómo estamos ahorita, Alain? Yo creo que en los temas ya más al respecto de la legislación y las leyes que existen en este momento, sobre todo en la Ciudad de México, en todo el país, en realidad tenemos el Código Penal Federal que criminaliza por medio del artículo 199 bis a las personas que vivimos con VIH por medio de un enunciado que se dice, entre comillas, peligro de contagio, en donde habla de una posible transmisión en el periodo infectante o en el periodo de mayor infección de el VIH, por ejemplo, que eso es un tema totalmente médico y es absolutamente complejísimo y difícil de saber cuándo tú estás en el periodo infectante, cuándo estás en el periodo ventana, cuándo inicia la seroconversión. Es decir, nadie absolutamente puede tener la capacidad de medirse todos los días, ¿no? Cómo va a ser el periodo,
cómo están los posibles, la sintomatología de posibles complicaciones al respecto de tu salud, ¿no? Y además medir los días después de una práctica de riesgo, es decir, es imposible. Viene esta legislación, ¿no? Viene a partir de un artículo federal, 199 bis, pero también de los artículos locales, ¿no? En la mayoría de los estados de la República existe este artículo en sus códigos civiles locales, ¿no? Y penales también. Entonces, en la Ciudad de México tenemos el 159 que nos habla del peligro de contagio. Se hizo una problemática hace algunos meses aquí en Ciudad de México porque la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a una persona, la vinculó a proceso el juez de control inmediatamente, lo cual me parece totalmente extraño. Porque siempre permanecen días ahí, ¿no? Entonces ahora, curiosamente, es como luego te vincula el juez de control y pasas al reclusorio norte inmediatamente. Y ahí se inicia todo un proceso de, yo creo que más bien es como de visibilización de todo lo que nos falta en la Ciudad de México, ¿no? Históricamente la Ciudad de México es un territorio de vanguardia, es un territorio de avanzada, es un territorio en donde se puede hablar de muchas cosas al respecto de la progresividad de los derechos humanos. En este momento no podemos hacer eso, porque tenemos un artículo que criminaliza directamente a las personas que vivimos con VIH, que es el 159, y que además no va a ser derogado en la legislatura, en la primera, y que la segunda va a ser mucho más complicado por la naturaleza en la que está armada legislativamente toda la Cámara. Entonces va a ser muy complicado y esto nos va a traer muchísimos problemas. Primero, a mí lo que más me preocupa y me ocupa y me enoja y me entristece es que esta persona que ya fue vinculada a proceso y que ya está llevando el proceso en libertad gracias a todas las protestas que hicimos y a todo lo que hicimos afuera de la fiscalía, pues es que su proceso va a seguir. Y el problema también es que estamos viendo que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene una falta de información y una falta de capacitación y una falta de sensibilización enorme, porque parecería nuevamente que el VIH y el SIDA es de 1985, 1983 para la Fiscalía. Y entonces no importa si eres indetectable, si eres intransmisible, no importa si estás en tratamiento antirretroviral, no importa si estás en seguimiento virológico, no importa que tomes el mejor tratamiento. Lo importante es que tienes VIH y tienes tratamiento antirretroviral en tu casa, en tu poder, y entonces eso te va a hacer vincularte a proceso penal. Ese es el mensaje que está mandando la Fiscalía de la Ciudad de México y se entendió perfecto. Y es por eso que nosotros reaccionamos ante esas acciones de ignorancia y de estigma público, de estigma social, porque entonces parecería que todas las personas que vivimos con VIH somos delincuentes, somos criminales, somos personas que estamos sujetas a un proceso penal por el simple hecho de tener un virus que además muy probablemente en muchas de las personas está indetectable, es decir, está pues ahí, pero que no puede ser transmitido. Entonces creo que hay un problema de fondo que no es legislativo, que no es a partir de una ley, que no es a partir de un artículo. El problema de fondo es la falta de ética profesional al respecto de actualizarse, de entender y de sensibilizarse al respecto de cuáles son los problemas que tiene la ciudad en donde yo estoy gobernando o en donde yo trato de cuidar por medio de una fiscalía, ¿no? O de dar certeza jurídica y de dar, obviamente, debida diligencia a las investigaciones, que tampoco la hay. Entonces, creo también que el panorama es gris. No quiero decir que es negro, pero sí es gris. Para nosotros, las personas que vivimos con VIH en este momento, estamos pasando por problemas muy fuertes al respecto de nuevos diagnósticos con inicios tardíos de tratamiento, fases de SIDA y muertes por SIDA en 2020-2021, cuando estamos hablando de indetectabilidad, desabasto de medicamentos antirretrovirales. Y aparte a eso le sumamos un artículo que nos criminaliza. Pero además, esos detalles que creo que se siguen invisibilizando, el tenerme miedo, el no poder conocer a una persona porque voy a tener miedo al rechazo, el que yo no tenga la confianza de decirle a mi papá o a mi mamá, todos esos problemas nos están llevando a una falta de salud mental enorme. No hay para dónde hacerse, no hay posibilidad. Entonces, si nosotros no tenemos acompañamiento
sensibilización e información basada en evidencia científica de los gobiernos, lo único que nos tenemos es a nosotros mismos y a las redes de apoyo que podamos hacer al respecto. Encontrar a gente que esté viviendo la misma situación y poder encontrar apoyo ahí y salir y de alguna manera encontrar un poquito de esperanza y un poquito de luz a partir de eso. Gracias, Alain, porque además de la intervención sobre el tema, has hecho una intervención muy, pues muy emotiva y muy importante. Al ratito, en el siguiente corte, quiero pedirte cómo pueden contactarte, porque yo sé que Vive Libre está haciendo muchísimo trabajo en calle, mucho trabajo de acompañamiento, de pares, y eso es fundamental, fundamental, porque sabemos que esta estigmatización y esta criminalización que existe hacia las personas que viven con VIH o que recién se enteran de su estado serológico y que no tienen acompañamiento, se ha recrudecido además con la pandemia porque pues estamos todos alejados, ¿no? Entonces, ahorita en el próximo corte quiero pedirte que nos des esos datos para que quienes nos estén viendo y también a ti, Marta, por supuesto, de Casa La Sal, porque creo que es muy importante que sepan las personas que cuentan con organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando, que no solamente es un trabajo, sino que crean redes que son como familias de acompañamiento, ¿no? Antes de cerrar este corte, yo, pues sí, nada más quería yo hacer como la conclusión con el tema de la criminalización. Efectivamente existe en la Ciudad de México este artículo 159. Desde el COPRED, pues hemos ya dicho varias veces, este es un artículo que a nuestro parecer es inconstitucional porque criminaliza una situación per se. Entonces, en ese sentido, pues ojalá las legisladoras, no solamente federales, no solamente la Ciudad de México, sino en general en todo el país escuchen la importancia y la relevancia de en este momento, bueno, pues la urgencia de derogar este delito que pues criminaliza a las personas por su estado de salud, porque no solamente es utilizado en contra de las personas que viven con VIH, sino ahora está siendo también utilizado en contra de las personas que tienen COVID. Entonces, pues me parece que justo hoy es un momento en el que tenemos que repensarlo más todavía porque, bueno, pues tenemos una situación con un tema de salud. Y el tema de donación de sangre sigue siendo un tema todavía que en algunos hospitales niegan las posibilidades de donar sangre a personas homosexuales o a personas que tienen relaciones con otros hombres sin que esto implique necesariamente, digamos, una cuestión relacionada con el VIH. Vamos a hacer un corte y regresamos para cerrar este programa. Siempre se nos quedan muchísimos temas en el tintero, pero para hablar justamente un poco sobre cómo la pandemia también ha impactado de manera diferenciada, un poco ahondar más en esto y sobre todo hablar sobre el cambio cultural, hacia dónde queremos ir como sociedad. No le cambien, estamos en espacio diverso y ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre VIH y discriminación. Y bueno, pues en este último bloque, como decía yo hace un momento, me gustaría un poquito enfocarnos al tema de impactos diferenciados por la COVID. Ya hemos abordado algunas cuestiones, pero me gustaría que sea un poquito más puntual sobre cómo ha afectado el tema de la pandemia, por ejemplo, en la cuestión relacionada con el acceso, sobre todo a algo que Alain mencionaba al principio y que tiene que ver con la adherencia en términos de vigilar la situación de salud de las personas. Se han suspendido las consultas. ¿Existe algún lugar en donde las personas puedan acudir a terapia o algún tema relacionado con la vigilancia y el cuidado de la salud mental de manera gratuita, por ejemplo? En fin, todas estas cuestiones, Alain, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué falta? Yo creo que estamos saliendo de la peor fase, que era como la fase del no se hace nada. Se están tratando de hacer cosas porque hay un problema que hay que ponerlo ahí como en el fondo de todos los problemas que hay ahorita. Los médicos y las médicas infectólogas son las que están en el tratamiento y en las áreas COVID. Entonces son las mismas personas que obviamente daban consulta a las personas que vivimos con VIH. Al no haber tratamiento de infectología o no haber médicos y médicas infectólogos en las unidades, nosotros estamos siendo nada más recetados. Es decir, no hay un seguimiento virológico por medio de citas médicas. En algunas unidades aisladas
sobre todo en las de desconversión o en las que ya dejaron de ser COVID, sí se están reanudando las citas, pero en otras no. Esto es prácticamente el problema con todos los subsistemas estatales de los trabajadores de cada estado, en IMSS y en ISSSTE, y obviamente en el ISFAM, que es de las Fuerzas Armadas. En estos sistemas el problema es mucho mayor y es mucho más crudo porque no hay un espacio de primer nivel. En el ISSSTE hay primer nivel de atención en VIH, pero nada más en Ciudad de México. En todos los demás estados no. Entonces tienen una clínica especializada que es San Fernando, pero los demás estados, ¿qué? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le están haciendo si las unidades son COVID? Y pues obviamente la indicación es no vayan a las unidades COVID. Entonces van y lo único que pueden hacer es ser recetados, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, porque también son de las instituciones IMSS, ISSSTE, ISFAM y todos los subsistemas estatales son del IPEMEX, son de las instituciones que más están sufriendo desabasto de antirretrovirales. En la Secretaría de Salud es otra historia, es muchísimo menos complejo, pero el grave problema pues es que nada más hay pocas unidades por estado. En Ciudad de México tenemos 2, que son Clínica Especializada Condesa Iztapalapa y Condesa Cuauhtémoc. Y obviamente nada más, o sea, eso ya es para de contar. En el Estado de México son 2 Capacits y 3 AIS. En Guadalajara son 2 Capacits y 2 AIS. Es decir, son muy pocos los puntos de clínicas o de lugares de primer nivel que puedan tener acceso. Pero, por ejemplo, una persona que nos acaba de contactar de Veracruz, de San Andrés, está a mitad de todo, a mitad de todo. Entonces le queda 3 horas para donde se haga. Entonces son 3 horas de camino y 3 horas de regreso y ya son 6, ¿no? Entonces, si ponemos eso en perspectiva diaria, pues es un problema, ¿no? Ahora, ese problema no es por la COVID, pero pues se acrecenta también con el problema de no hay trabajo, no hay acceso, no hay dinero, ¿cómo me trato? ¿Cómo llego? Uno de los graves problemas también es que no hay seguimiento virológico, no hay cargas virales y CD4, no hay estudios de gabinete, no hay estudios de sangre y química sanguínea completa. ¿Por qué? Porque todo es COVID en este momento, ¿no? Y las unidades que ya dejaron de ser, que ya están desconvertidas, están iniciando apenas todos estos procesos. Y los trámites administrativos en la Administración Pública Federal también están dando problemas al respecto de las cargas virales y CD4, ¿no? Porque ya tienen nuevos proveedores y ahora hay que acomodarse y hay nuevas fechas y hay nuevos calendarios y entonces el usuario es al final el que paga todos los platos rotos, porque si ya tenían ellos en los estados, sobre todo de la República, un cronograma de cuáles son el muestreo, cuándo se toma la muestra, cuándo se envía, cuándo se procesa, cuándo se entrega el resultado, pues ahora con los nuevos proveedores todo eso cambió. Y todo eso al inicio es muy problemático. Tenemos ahorita un grave retroceso al respecto del seguimiento virológico. Otro es, no hay medicamentos antirretrovirales en muchas unidades y en muchas clínicas, ¿no? En el caso específico de Sonora, el Listezón es peor atenderte en el doctor Simi. Es decir, es de verdad una cosa inexplicable porque no hay medicamentos para ningún tipo de padecimiento. Y entonces nosotros en Vive Libre hemos recibido del año pasado a aproximadamente más o menos 43 personas que viven con VIH que se atienden en el Listezón sin acceso a su antirretroviral. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con todos esos seguimientos que se están perdiendo? ¿No? Y eso es un problema ahorita. Lo otro es, pues deriva de todo el problema federal al respecto de la adquisición, compra, no compra, logística, no logística de los medicamentos antirretrovirales. Y todos estos procesos tan problemáticos en la administración pública federal, lo único que traen es falta de salud mental, falta de tranquilidad y falta de certeza al respecto de voy a recoger mi medicamento, pero uno llega con un miedo así de verdad. Tenemos usuarios que han querido dejar el tratamiento porque me dicen, es que yo ya no puedo con el estrés de ir cada mes a mi unidad médica y que me digan, no hay medicamento, llámame la próxima semana a ver si ya llegó. Y entonces, ¿qué hacemos con esos detalles que nos siguen impidiendo tener una vida tranquila, normal, de calidad?
como es la que se supone uno tendría que tener con el tratamiento antirretroviral. Ahora parecería que el grave problema es estar en tratamiento antirretroviral porque no hay abasto, no hay certeza, no hay información pública que nos diga que está el medicamento disponible, ¿no? Y entonces hay un problema ahí al respecto de esa, es una percepción generalizada que hay al respecto de los medicamentos. ¿Son gratuitos? Sí. ¿Son universales? Sí. ¿Hay en mi clínica? No lo sé. No, pues es todo un problema que esperemos pronto se solucione y justo por eso hay que también visibilizarlo, ¿no? Y sé que ustedes trabajan en esto constante y todo el tiempo. Y por eso, bueno, pues para cerrar quisiera pedirles, Marta, ¿cómo trabajamos por un cambio cultural en 2 minutos y los datos de Casa de la Sal para que las personas que nos están viendo pues puedan contactarles? ¿Cómo trabajamos con educación, con prevención, con quitar, abrir puertas, tocar los temas, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a abrir, a hablar claramente de estos temas? Es quitar los mitos, quitar los tabús, quitar estas ideas del pasado. Hoy por hoy hay soluciones, hoy por hoy las personas que están recién diagnosticadas no están solas, tienen el acompañamiento de muchas de nosotros de las organizaciones que trabajamos con VIH, que los podemos acompañar a que hagan todos estos calvarios de procesos que acaba de mencionar Alain, que ahí estamos, los apoyamos y que no solo eso, nos quedamos con ellos, o sea, porque es simplemente, bueno, en Casa de la Sal en particular, este año estamos cumpliendo 35 años de trabajo continuo y que precisamente parte de lo que hacemos es este acompañamiento psicológico y grupos de autoapoyo y terapias y todo para que precisamente todo este proceso no vayan solos. Si por alguna razón no tienen una red de apoyo familiar o social, no importa, o sea, hay personas que podemos acompañarlos, ¿no? Y no nada más Casa de la Sal, hay muchas organizaciones más, pero por Casa de la Sal yo les puedo decir, pueden agendar una cita para hacerse su prueba al 55 42 85 0692 o pueden llamar, simplemente entrar a la página casadelasal.org.mx, llamar por teléfono 55 11 02 90 03. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos un café con sal que son testimonios para que vean cómo hay muchas vivencias, pero también hay muchas personas que nos acompañan. No necesariamente tienen que pasar este calvario solos. Y un dato que yo quisiera complementar a todo el proceso y el calvario que dijo Alain es precisamente que a raíz del COVID y la pandemia y el encierro que implicó la pandemia, es precisamente un alto índice de casos de adolescentes con VIH, de adolescentes a muy tempranas edades, estoy hablando desde los 9 años en muchos casos, que son producto de inicio de relaciones de vida sexual clandestina, sin protección, sin información, sin cuidado o víctimas de violencia doméstica, precisamente porque están en el encierro con su perpetuador. Y esto es un tema muy grave, sobre todo si tocamos el tema de que no están sensibilizadas las personas a las cuales se supondría tendrían que acudir para pedir ayuda o recibir ayuda. Y justamente son las personas que menos información tienen o que tienen información toda revuelta y que en lugar de ayudar victimizan no solamente una vez más, sino varias veces más a estas poblaciones. Entonces yo creo que son temas muy delicados que sí, que necesitamos seguir abriendo espacios, lo cual yo agradezco que abran este espacio para poder decir las cosas como están y que hay soluciones y que hay manera de resolverlo, pero no están solos, o sea, hay manera de que se sientan acompañados y que ahí estemos con ustedes. Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alain, para cerrar en 2 minutos, ¿cómo trabajamos por un cambio cultural y los datos de Vive Libre, por favor? Yo creo que el cambio cultural tiene que venir de la educación basada en evidencia científica. El conocer más al respecto de indetectable e intransmisible, el tomar en cuenta que un método de prevención es hacerte pruebas, porque si tienes algo, es mejor tratarlo. Creo que desde ahí podamos partir y empezar a cambiar la forma en la que vemos el VIH y empezar a normalizar también la conversación al respecto del VIH.
sin tener que escondernos, sin tener que vivir con culpa, con miedo, con vergüenza, ¿no? Ni nuestras identidades, ni nuestras orientaciones, ni tampoco nuestros diagnósticos. Las redes sociales de Vive Libre es @ViveLibre en todas las redes, Instagram, Facebook y Twitter. Y mis redes sociales, @AlainHu en Instagram y Twitter. La página de Vive Libre, www.vivelibre.org. Y desde ahí pueden agendar citas médicas, agendar citas con psicología y obviamente escribirnos por si tienen algún problema con sus tratamientos antirretrovirales o quieren ser parte del grupo de apoyo cada jueves de 7 a 9. Muchísimas gracias también a ti, Alain, por Muchas estar gracias. aquí. De verdad les agradezco mucho, Marta, Alain. Yo cierro simplemente con un comentario. No pueden ningún empleador ni empleadora solicitar pruebas de sangre ni para ingresar a algún trabajo, ni aunque ya estén trabajando. Esto es ilegal, esto es discriminatorio y si les sucede, denúncienlo en la Ciudad de México ante el COPRED o a nivel nacional ante CONAPRED. Esto es discriminatorio y es ilegal y no puede suceder. Y con esto cerramos Espacio Diverso. Ya saben que siempre nos quedan muchos temas en el tintero, seguramente seguiremos trabajando, platicando, perdón, sobre este tema y también trabajando. Y bueno, pues nos vemos a la próxima y gracias por acompañarnos.